Vamos a saber con la doctora Aixa Díaz, quien es especialista en medicina interna y en gastroenterología. Un gusto conversar con usted. Bienvenida a Zona Éxitos. Bienvenida, Nuevamente. ¿cómo estás? Buenos días, bueno, gracias por la invitación. Una patología que vemos muy frecuentemente en la consulta y bueno, encantada de estar acá pudiendo hablar de ella. ¿Cuál es la diferencia entre reflujo y acidez o es lo que la gente comúnmente llama acidez? Bueno, mira, el reflujo es la patología en la cual el contenido gástrico refluye hacia el esófago, ¿sí? Él puede tener diferentes complicaciones y diferentes síntomas. La acidez es un síntoma de los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico. Sin embargo, pueden haber muchos síntomas. Nosotros a la acidez le conocemos como pirosis, pero también puede haber regurgitación ácida, que es ese paciente que siente que pasa el líquido e incluso cuando duermen lo pueden sentir en la boca. Puede haber otros síntomas como malestar, flatulencias asociadas, ¿ok? Que son característicos de la enfermedad por reflujo. ¿Por qué da el reflujo y quiénes son candidatos a ello? Ok, bueno, mira, el reflujo generalmente se creía que únicamente se presentaba por factores anatómicos, ¿sí? Como en donde se encuentra la unión gastroesofágica, donde puede haber una hernia hiatal, ¿ok? Que es el ascenso de lo que es la unión esófago-gástrica, pero actualmente se cree que es un trastorno que también involucra el funcionamiento de esta unión, donde el esfínter esofágico inferior es el que se ve frecuentemente afectado, ya que él se va a volver incompetente, por lo que no cierra bien este esófago y permite el paso del contenido del estómago hacia el esófago. ¿Qué soluciones hay, además de medicamentosas? Porque hablas de la hernia hiatal. Una hernia, por lo general, se opera. ¿Hay corrección quirúrgica para las hernias hiatales, para este reflujo gastroesofágico, cuando esa es la causa? Sí, cuando nosotros tenemos pacientes con... Lo principal siempre es iniciar con la terapia farmacológica, ¿sí? De primera elección en estos pacientes. Sin embargo, hay un porcentaje a los que ellos pues no responden adecuadamente. Entonces, en ellos se podría instaurar o plantearse la terapia o corrección quirúrgica, como tú muy bien lo explicas. Y en estos casos lo que se puede hacer es una funduplicatura que se agarra la porción proximal del estómago y se rodea lo que es la porción distal del esófago para mejorar lo que es la competencia de este esfínter, cerrarlo y evitar así el reflujo. ¿Cuán común es en su consulta que alguien le hable del reflujo? ¿O es algo que, como nos parece natural, normal, lo corregimos siempre en casa y terminamos quizás creando una bomba atómica? Bueno, fíjate, sí es muy frecuente que el paciente con reflujo lo primero que va a hacer es tomar antiácidos. En casa ellos dicen, bueno, estoy teniendo reflujo, vamos a iniciar con antiácidos y comienzan a hacer un hábito el uso de los antiácidos. Pero cuando ven que ya esto no se soluciona, pues sí acuden a la consulta. Es muy frecuente. Se dice que incluso el 7% de la población puede presentar enfermedad por reflujo. A ver, doctora Díaz, ahora que habla de antiácidos y la gente que empieza a tomar por iniciativa propia estas cosas cuando tiene acidez, reflujo y otros síntomas estomacales. Yo he escuchado con mucha frecuencia de gente que toma bicarbonato con limón. Sí, bueno, eso verdaderamente no tiene ninguna evidencia científica de que pueda mejorar algo, pues simplemente está mezclando un ácido con un álcali que la verdad pues no va a ser mayor cosa, no va a presentar una mejoría, sin embargo pues tiene un efecto placebo importante ya que vemos que muchos pacientes lo usan y refieren mejoría, ¿sí? ¿Hay contraindicación con el uso indiscriminado de estos antiácidos? Por ejemplo, ¿puedes hacerte daño tomando exceso de antiácidos? Más que un daño, bueno, sí hay un daño descrito, pues que vamos a inhibir la secreción continuamente, ¿sí? Mantener como que la secreción ácida muy baja a nivel gástrico. Y verdaderamente esa no va a ser la solución. Pero yo creo que el mayor daño está en el que podemos enmascarar síntomas de alarma de pacientes que pueden estar complicados por esta enfermedad o, por ejemplo, tener una patología premaligna, por ejemplo, un esófago de Barrett, y lo estamos como enmascarando. ¿Un esófago de? Barrett. Este es una patología en la que cuando un paciente se ha expuesto por mucho tiempo a el reflujo va a hacer que se altere histopatológicamente las células que se encuentran en la unión gastroesofágica. Entonces se puede formar como una metaplasia, que es un estado en el que
puede ir con el paso del tiempo transformándose a una displasia de bajo grado, de alto grado. Entonces el hecho de que tomemos antiácidos sin haber hecho una exploración adecuada de ese paciente, una endoscopia digestiva superior, tomar las muestras para una biopsia y verificar lo que está sucediendo allí a nivel de esa unión esofagogástrica, pues vamos a predisponer a que el paciente siga con esta patología y no vamos a tener la solución. Doctora Díaz, Aixa Díaz, especialista en medicina interna y es también especialista en gastroenterología. Usted decía que muchas veces se puede enmascarar algún otro problema, pero ¿qué debe decirle al paciente que ya hay que moverse al médico porque se puede estar ocultando algo? ¿Con qué frecuencia el reflujo o en qué horas, en qué momentos? Esas cosas que usted le diga, mira, hay algo peor allí. Ok, bueno, en este paciente es el paciente que come e inmediatamente presenta reflujo, que todas las noches tiene síntomas, que ha presentado, aparte de los síntomas esofágicos comunes como la pirosis, la regurgitación y las molestias, va a presentar síntomas extraesofágicos como tos crónica, dolor torácico, molestias a nivel de la garganta. Ellos pueden presentar odinofagia, que es la dificultad para la deglución, y disfagia, que es esta dificultad para tragar, ¿ok? Que cuesta muchísimo. Eso ya es cuando han pasado, pues, bastante tiempo y el paciente no ha acudido. Entonces, eso es muy importante identificarlo. Y ahora que habla de los síntomas nocturnos, sé de personas que duermen con la cama inclinada para evitar el reflujo producto de hernias hiatales o de reflujo gastroesofágico. ¿Esto funciona? ¿Es recomendado? Bueno, sí, mira, en los pacientes en los que nosotros diagnosticamos el reflujo, que es una enfermedad por reflujo leve, que los síntomas son los frecuentes, que está iniciando tratamiento, siempre le tratamos de dar unas recomendaciones que le pueden servir en su vida diaria. ¿Cómo sería? Cuando el paciente acaba de comer, se recomienda que esté por lo menos 2 horas parado o deambulando para que pues eso contribuya con la digestión, el contenido gástrico avance más rápido y entonces pues si se acuesta y si hay una incompetencia del esfínter no vaya a refluir este contenido hacia el esófago. Otras de las recomendaciones que también damos es la cabecera para que siempre por gravedad pues se quede en el pocket o el reservorio gástrico allí el contenido y no pase a lo que es el esófago, ¿ok? Otras recomendaciones que pudiésemos dar es la alimentación. En estos pacientes pues no recomendamos el uso del café. La cafeína pues está totalmente contraindicada ya que disminuye la presión del esfínter esofágico y contribuye aún más, además del chocolate, grasas. Hay varios alimentos que pueden contribuir al reflujo. Doctora Díaz, ¿alguna cuenta en Twitter o Instagram para que le puedan hacer preguntas adicionales? Sí, @gastrodías en Instagram. @gastrodías. Aixa Díaz es internista y gastroenterólogo. Gracias por estar acá en Zona Éxitos. Encantada por la invitación. Muchísimas gracias a ustedes. 10 en punto, hacemos